Bienvenidos todos. Vamos a retomar el tema del poder social, la página 51. Recuerden que en la última o en la parte final de la lección anterior comenzamos a hablar del poder de la élite y explicábamos, ¿no?, a grandes rasgos o dando algunas características de lo que consideramos élite. Élite, número muy reducido de personas a quienes los demás atribuyen gran poder. La élite de poder incluye a quienes tienen gran riqueza, los altos ejecutivos en las empresas y en otras instituciones y los influyentes de la comunidad. Para algunos, la élite del poder está compuesta por quienes están en el área de las comunicaciones y pueden diseminar sus puntos de vista a una audiencia numerosa. Bueno, lo que les voy a explicar ahorita es parte de la teoría política de la élite. Entonces, vamos a analizarlo. Se va a aparecer, pero voy a precisar más algunos temas de quiénes son los que forman esta élite del poder social. Según la teoría política, nos dice que en todas las sociedades van a haber tres bloques o tres grupos que se van a compactar y que van a generar hasta complicidad para ostentar este poder y no compartirlo con el resto de la sociedad. Y nos dice que estos tres grupos van a ser los altos mandos militares, los dirigentes políticos y los dirigentes económicos, y yo pondría entre paréntesis dentro de estos dirigentes económicos principalmente los dueños de los medios de comunicación. Bueno, lo que nos dice la teoría política es que estos tres grupos, pero cuando digo altos mandos militares, no vamos a hablar de cualquier soldado ni cualquier marino, sino precisamente aquellos que llevan las riendas, los que tienen el verdadero poder o mando dentro del ejército y la marina, y por lo tanto no son demasiados. Son algunos generales, algunos almirantes, no muchos, que son los que verdaderamente controlan al ejército y a la marina. A ese grupo nos referimos, no a todos los soldados, no a todos los generales. Hay varios generales, pero sabemos que hay algunos pocos los que realmente mandan en el ejército. Cuando hablamos de dirigentes políticos, sabemos que pueden haber muchos diputados, muchos senadores, muchos presidentes municipales, gobernadores, pero a nivel país, en prácticamente todos los países, siempre vamos a encontrar un grupo de quizá 10 personas, a veces hasta menos, que son los que realmente mandan políticamente en un país, de tal suerte que podemos decir, ese partido político, todos los que están ahí no se mueven si esta persona no dice lo que se va a hacer. Y por lo tanto pueden haber muchos candidatos, muchos diputados, senadores, gobernadores de ese partido, pero obedecen a una persona. Y así en cada partido, de tal suerte que cada partido tiene un mandamás, que no debería ser, pero sabemos que así se da en la realidad. Y se da en todos los países del mundo, no solamente en el nuestro. Por lo tanto, hay un pequeño grupo de dirigentes políticos que mandan en el tema político. Y en el tema de los dirigentes empresariales, hay algo muy, muy real. Quien es dueño de la opinión pública, es decir, quien es dueño de los medios de comunicación y dice y habla a través de sus comunicadores, hace que la gente escuche algo y empieza a opinar como opina el medio de comunicación. De tal suerte que, al ser dueño de un medio, tú puedes ir inclinando hacia donde quieres que vaya un país en base a lo que tú piensas, y obviamente utilizas a tus comunicadores para que ellos hablen en esa línea, lo que se conoce como la línea editorial. Bueno, entonces, si nos vamos al terreno de nuestro país, los altos mandos militares, repito, tienen nombre y apellido, son pocos generales y almirantes que mandan. Si estamos en el esquema de la política, sabemos que en Morena hay un peso específico con una persona. En el PRI también una o dos personas. En el PAN también. Y los otros partidos que son un poco más pequeños, de igual manera, siempre tienen esos liderazgos, ¿no? Independientemente del líder de partido, que puede llamarse presidente del partido, etcétera, siempre hay una persona que mueve los hilos del partido político, sea de manera abierta o de manera atrás de cámaras, atrás de escena, pero que sabemos que es quien verdaderamente tiene ese poder. Y hay nombres específicos, a lo largo de la historia han ido cambiando. Hoy sabemos los nuestros, pero a fin de cuentas no creo que sean más de 10 personas los que muevan realmente los hilos políticos de este país, y el resto de personas que se dedican a la política van en la línea que van marcando en cada uno de los partidos precisamente estas personas. Y en el caso de los dueños de los medios de comunicación, pero pues hablamos de medios grandes que tienen impacto a nivel nacional, bueno, pues estaríamos en presencia del dueño de Televisa, el dueño de TV Azteca, el dueño del Universal y de ese tipo de medios, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la teoría de la élite? Esos tres bloques lo que hacen es
compactarse y generar una complicidad, si lo queremos entender así. ¿Para qué? Para ostentar el poder. El dueño de los medios de comunicación necesita al dirigente político porque es el que le va a otorgar la concesión de la señal de radio, de televisión, etc. Si el político no le da la concesión, simplemente él no puede echar a andar su medio de comunicación, entonces lo necesita. Pero el político, para poder ocupar un cargo, necesita el medio de comunicación, que el medio de comunicación hable bien de él, o por lo menos que no hable mal de él. Entonces se está generando ahí una necesidad mutua. El dirigente político necesita las Fuerzas Armadas, por supuesto, es quien lo va a sustentar el poder, porque si no, es precisamente el riesgo de un golpe de Estado, que el mismo ejército es el que te va a quitar como gobernante. El medio de comunicación necesita el ejército, también es la fuerza física del Estado. En más de una ocasión hemos visto que las Fuerzas Armadas defienden la soberanía de un país, pero también llegan a defender la seguridad interna de un país y por lo tanto le están dando seguridad a un medio. Ahora, ¿el ejército necesita del político? Sí, porque al final de cuentas también se reciben salarios y prestaciones que vienen precisamente cuando el gobierno, a través de estos líderes, se le van dando estas prerrogativas al ejército. Y el ejército necesita de los medios de comunicación también, porque nosotros hemos visto en los medios que si un medio de comunicación empieza a difundir algún acto en donde el ejército haya actuado mal, haya por ejemplo ejecutado a personas sin que se les haya llevado a un juicio, entonces el ejército queda mal. Pero si el medio de comunicación eso no lo hace tan grande, si lo comunica, pero lo comunica en una nota pequeñita, en un horario que no es estelar, entonces la nota se puede diluir. Pero si lo publicas en un horario estelar con tu comunicador estelar, pues la gente se va a enterar más de eso. Y por lo tanto al ejército también se le empieza a tachar como represor o un ejército que va en contra de los derechos humanos. O de lo contrario, el medio de comunicación puede hacerlo ver como que es un ejército que lucha siempre por las causas nobles, por la soberanía, que está atendiendo siempre temas de protección civil cuando hay un problema de huracanes, etc. Es decir, la percepción del ejército, así como del político, del medio de comunicación, ayuda para construirla o destruirla. Entonces, la teoría política nos dice que estos tres bloques se compactan y forman lo que se conoce como la élite del poder, en donde esta cúpula, porque están en la parte alta, son los mandamases en cada uno de esos tres bloques, se compactan, se vuelven cómplices y no sueltan el poder. Y aquí cabe hacer un análisis. Muchos hablaban en su momento que Televisa, al estar confrontado en las anteriores campañas de nuestro actual presidente, cuando él fuera presidente iban a seguir peleando. Y muchos opinaban que eso no iba a pasar, porque al final de cuentas nuestro actual presidente, una vez ocupando el cargo, tiene el poder político que puede hacer que pues una empresa como Televisa comenzará a tener, si el presidente no fuera un presidente prudente y apegado a la ley, podría afectar, como han afectado a lo largo de la historia muchos gobernantes, a alguien que tal vez no fue afín a él en campaña o en diferentes procesos, ¿no? Entonces, había muchos autores que decían, no, el dueño de Televisa va a tener que llegar y limar asperezas con el presidente, porque a fin de cuentas va a ser el presidente, ellos quieren seguir siendo Televisa, el presidente también necesita de Televisa para que le den cobertura a lo que él hace, y llega un momento en donde se tendrán que ir dando la mano para poder trabajar. Entonces, si ustedes ven ahorita, el golpeteo que había en Televisa anteriormente, ya no lo es ahorita tan fuerte como lo fue antes hacia la figura del actual presidente, al grado que muchos opinan que varios comunicadores de Televisa ya no están en horarios estelares precisamente porque fueron los que afectaron más en su momento al presidente. Repito, esto es un tema de percepciones de mucha gente, pero al final del día vamos viendo cómo los grupos, aunque vayan cambiando los nombres, parece que sí se van adecuando y adaptando cuando ostentan el poder, ¿no? Entonces, esto es una teoría. Por lo tanto, la teoría la podemos o no creer, la podemos o no aceptar, pero eso es una teoría de la élite basada precisamente en la teoría política. Entonces, esta nos dice que hay tres grupos, repito, dirigentes políticos, dirigentes económicos, principalmente los dueños de los medios de comunicación, y los dirigentes o altos mandos militares se compactan, se vuelven cómplices, toman el poder y no lo comparten con el resto de los bloques sociales, ¿no? Las partes medias y las partes bajas. Es decir, ellos ostentan el poder y no lo comparten y pues son los que dominan una sociedad. Así se explica la teoría de la élite. Ahora, vienen los grupos organizados. Dice lo siguiente: las organizaciones poseen un gran poder.
que se origina en su capacidad de movilizar la riqueza y las aptitudes especializadas de muchísimas personas en un programa coordinado de acción. El grado de poder de una organización se ve afectado por su tamaño, cohesión, alianzas con otras organizaciones, etc. Bueno, el mejor ejemplo que podríamos hablar aquí para grupos organizados sería precisamente el tema de los sindicatos, pero vamos a hablar en específico del sindicato de maestros, de trabajadores de la educación. Cuando en el sexenio pasado el gobierno de Enrique Peña Nieto promueve y termina sacando adelante una reforma educativa, que más era una reforma laboral hacia el gremio educativo, los maestros dicen, no está bien eso. ¿Por qué? Porque sacaste una reforma y no nos tomaste en cuenta, no nos tomaste opinión para poder sacar adelante esa reforma. Es decir, estás reformando algo sin tomar en cuenta a uno de los actores principales, que es precisamente el maestro, y por lo tanto no estamos de acuerdo. Bueno, pero si hoy en día, porque hoy podemos decir que esa reforma educativa que realizó Peña Nieto en un porcentaje muy alto ya fue echada para atrás y fue uno de los compromisos que hizo el actual presidente con el gremio magisterial cuando estaba en campaña, es porque el magisterio se movilizó a nivel nacional, pero sobre todo en 4 estados, que son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, en donde un sector, un bloque magisterial, dijeron no va a pasar esa reforma y nosotros vamos a resistirnos precisamente a eso. ¿Hasta qué? Hasta que se eche atrás la reforma educativa, que ellos decían, no es una reforma educativa, es una reforma laboral, es una reforma sobre los temas laborales que se refieren al maestro, no es un tema de educación, así lo defendían, ¿no? Y nosotros vimos, y seguramente muchos de ustedes estuvieron tal vez a punto de perder, eso era lo que se manejaba, ¿no? Perder el ciclo escolar, que fueron 6 meses de una huelga en donde principalmente en estos estados que les comenté, pues obviamente las escuelas públicas estuvieron cerradas. Cuando querían mandar a maestros interinos a ocupar la plaza para poder dar clases, el resto de los maestros no los dejaban entrar. Venían las evaluaciones que se tenían que hacer, y cuando había alguna evaluación en algún lugar donde iban a hacer con computadoras la evaluación, los mismos maestros se infiltraban y en plena evaluación se levantaban, apagaban todo. Es decir, lo que veíamos y vimos fue una organización de muchas personas, es decir, porque el grupo de maestros no era pequeño, era grande y sigue siendo grande, pero que estaban organizados, al grado de que de repente nos llegaban a través de redes sociales: tal día, a tal hora, se van a tomar las carreteras fulanit, tal, a la altura de tal, los accesos de tal y tal lugar. Y ya te avisaban, a la sociedad te avisaban, entonces ya tú sabías que lo iban a cumplir, pues evitabas ir a tomar esas carreteras o en otro momento para que no quedaras atrapado ahí en lo que era un bloqueo. Pero te lo avisaban y lo cumplían. Y había un pliego petitorio y en los diferentes puntos en donde habían dicho que se iban a tomar las carreteras, se tomaban. Es decir, en diferentes partes del estado o en diferentes partes del país. Eso es organización, pero es una organización de miles de personas, no eran poquitos. Entonces, a partir de ahí, un grupo organizado, por supuesto que tiene una fuerza, un poder social muy grande. ¿Qué poder social tuvo el magisterio y qué tan grande es el poder social? Que hoy en día podemos decir que en esa lucha que tuvieron precisamente con el gobierno anterior, podemos decir que hoy en día la ganaron. ¿Por qué? Porque el actual gobierno ha echado para atrás, no todo, no en su totalidad, pero sí varias de los mecanismos que se habían cambiado por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, ese es el poder social. Cuando hay organización, pero cuando hay un volumen, por eso yo les agregaría grupos organizados voluminosos, pónganle ahí entre paréntesis, ¿no? Cuando hay tanta gente organizada, ya sea ese ejercicio de presión hacia un gobierno principalmente, el gobierno pues tiene que, recuérdense que el gobierno se merece al pueblo, es decir, es quien obedece al pueblo porque el pueblo lo colocó ahí. Y si el mismo pueblo o un sector tan grande te está haciendo ver que no están de acuerdo, hay que escucharlos. Y cuando viene la imposición del gobierno, entonces viene precisamente ese movimiento fuerte de un sector que dice, bueno, no nos hiciste caso, vamos de otra forma, de una forma más fuerte, pero siempre bajo un esquema de organización. Entonces,
Las organizaciones campesinas, el gremio magisterial, los diferentes sindicatos utilizan precisamente estos mecanismos haciendo uso del volumen de personas, pero que están siempre organizadas y bajo diferentes liderazgos que en concordancia buscan un mismo objetivo. Y bueno, repito, creo que el mejor ejemplo es el tema del gremio magisterial. Ahora, coerción y disrupción. Cuando iniciamos este capítulo, yo les decía que creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un día o varios, quizás sigue siendo el día a día, que hemos querido transformar el mundo y cambiarlo. Sin embargo, nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer? Y muchos caen en el desánimo porque dicen, bueno, yo solito no lo puedo hacer, o pues solamente 2 o 3 que dicen que quisieran cambiar el mundo y medio compaginamos en ideas, pero no pasan de la intención a los hechos y se quedan ahí y pasa el tiempo y desafortunadamente a veces no se termina por hacer nada. Cuando hablamos aquí de la coerción y disrupción, vamos a ver formas de este poder social o lugares del poder social en donde lo que se requiere es ingenio, se requiere creatividad, sobre todo cuando vamos a hablar del tema de la disrupción. Esa creatividad para que siendo poquitos, incluso siendo una sola persona, puedas impactar en la sociedad y generalmente en un gobierno de tal suerte que te hagan caso. Y ese es el poder social, ¿no? Cuando tú influyes en las decisiones de otro y que te hagan caso, que te obedezcan. Entonces, muchas veces esos grupos reducidos o esas personas estando prácticamente solas dicen, ¿qué puedo hacer para cambiar el mundo? Y vamos a ver que sí se pueden hacer muchas cosas y que a lo largo de la historia varias personas, incluso casi en la soledad, han hecho o han sido el parteaguas para cambiar algo. Nada más pongo como ejemplo algo. En su momento, en la selva brasileña, en el Amazonas, cuando estaban las empresas que utilizan la madera de los árboles para diferentes situaciones, como es tanto hacer papel como construir muebles, etcétera, estaban podando, cortando los árboles y obviamente acabando con la selva del Amazonas. Hubieron grupos pequeñitos de esas comunidades que vivían ahí, que obviamente los estaban siendo afectados, que lo que hicieron es, no podías pelear contra una transnacional. O sea, una transnacional es una empresa internacional que tiene en varias partes del mundo su empresa. Es un monstruo, económicamente es difícil contra eso. Pero si lo que querías era que no cortaran el árbol, pues tenías que hacer algo inteligente. Y lo que hicieron algunos de los pobladores de estas comunidades, fue muy conocido en su época, es amarrarse a los árboles, es decir, encadenarse. Un árbol se amarraban y se encadenaban. Y bueno, si quieres cortar el árbol, pues me tienes que matar a mí. Ya estando encadenada una persona, pues lo lógico es que vas a traer a los medios de comunicación. Y entonces, en cuanto a los medios de comunicación detectaron que habían personas que se amarraban a los árboles, no eran muchos, pero se estaban amarrando a los árboles, y las empresas no podían cortar el árbol, entonces empezó ese tema de hacer conciencia social y que todo el mundo volteara a ver y dijeran, bueno, están acabando con el pulmón de la humanidad, es decir, lo que nos hace respirar es una empresa transnacional que solo está viendo temas de dinero, y los pobladores incluso están ofreciendo hasta su vida con tal de que todos los demás del mundo podamos respirar y la flora y la fauna que está ahí, por supuesto, puedan subsistir. Entonces, ahí vamos viendo cómo hay ejemplos en los cuales lo que se requiere es ingenio y valentía, por supuesto, en este caso, pero ingenio, creatividad, para que siendo pocos puedas luchar contra un gigante como es una transnacional que busca precisamente, en este caso, la madera para los fines de sus empresas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de coerción y disrupción, quiero que entendamos que es donde hay poder también, hasta en pocas personas, pero que lo que se requisita es mucha inventiva, mucha creatividad y también mucha valentía. Comenzamos. Coerción y disrupción. La coerción y la disrupción han llegado a ser técnicas de grupos minoritarios que buscan un cambio de la política. La coerción puede ser violenta o no violenta. La coerción no violenta incluye la desobediencia civil y otras varias técnicas que reciben nombres diferentes, tales como no resistencia, resistencia pasiva o resistencia no violenta, al igual que la coerción económica. Desobediencia civil es un desafío abierto y público de la ley por razones de conciencia o creencias morales. La no resistencia, su objetivo es despertar la simpatía pública y forzar a la vergüenza, al contrario, obligándolo a hacer concesiones. Bueno, vamos a entender esto.
nos habla primero que la coerción puede ser violenta y no violenta. La violenta es más que obvia, ¿no? Pero aquí lo importante, violencia es cuando hay fuerza física, etcétera, ¿no? Y por supuesto ahí se va a ver el poder social, pero pues, estás a través del uso de la fuerza, de los golpes, de la violencia. Donde se utiliza sobre todo la inteligencia es la coerción no violenta, es decir, coerción porque obligas a alguien a que haga concesiones, a que termine por hacer lo que tú quieres, pero lo estás obligando, no se lo estás pidiendo por favor, pero lo obligas sin hacer uso de la fuerza y sin hacer uso de la violencia. Lo usas a través de métodos pacíficos y eso es lo raro. ¿Cómo lo obligo? Sin estarlo forzando violentamente. Y nos dicen que hay dos mecanismos principales, la desobediencia civil y la no resistencia. Desobediencia civil: desafío abierto y público de la ley por razones de conciencia o creencias morales. Bueno, en el caso de nuestro país, vamos a hablar del estado de Chiapas. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la tenencia vehicular, que era, porque ya no se tiene en la actualidad, un impuesto que se pagaba por el simple hecho de tener un vehículo, un carro. Y pagabas dependiendo del valor del vehículo. Si era un vehículo barato, pues pagabas una cantidad. Si era un vehículo más caro, pagabas más. El tema de la tenencia. Pero, ¿cuál era la lógica de este impuesto? El impuesto de la tenencia se colocó para efecto de que se tuvieran recursos suficientes para llevar a cabo las Olimpiadas de México en 1968. Imagínense desde cuándo. El tema es que si en aquel momento, más allá de que dijeras, bueno, es una imposición, pero bueno, están las Olimpiadas, ok, había una justificación. El problema es que pasaron las Olimpiadas y ya no tuvimos ninguna otra Olimpiada en este país y el impuesto no lo quitaron, ahí quedó. Por lo tanto, todo aquel que compraba un carro sabía que anualmente tenía que pagar una cantidad que generalmente era mucho más cara que lo que era la letra la letra, es decir, el pago mensual de si había sacado crédito el vehículo. Entonces, pues decías, estoy pagando por un vehículo que de por sí es un producto caro, que me cuesta, que lo saco de crédito y le tengo que pagar al Estado. Y pues ya no hay Olimpiadas. ¿Qué motiva? Pues nada más era un tema de recaudación, ¿no? Y mientras, como hay muchos carros, pues el Estado jalaba más dinero ahí. Pero de entrada ese impuesto estaba mal, porque de origen ya no tenía razón de ser. Si fue para un tema de Olimpiadas, ¿por qué seguirlo pagando? Entonces, cuando se da en el 2012, a nivel nacional, Felipe Calderón dice, vamos a dejar de cobrar el impuesto, lo hace desde el 2011 si no me equivoco, para que surte efectos en 2012, vamos a dejar de cobrar lo que es el impuesto de la tenencia a nivel federal, que era una parte, pero también había dentro de lo que te cobraban la tenencia estatal. En el estado de Chiapas, el exgobernador Juan Sabines dice, bueno, también quitamos lo que es la tenencia vehicular en el estado de Chiapas. Y solo se va a pagar un derecho, que era ya una cantidad mínima, era como en su momento, y creo que sigue siendo sobre un promedio de 600 pesos, pero generalmente se pagan 4,000, 5,000 pesos, o a veces gente que tenía un carro muy caro, 13,000 pesos o más al año. Dicen, pues bueno, se acaba. Pues todos los que tenían vehículos en Chiapas felices, ¿no? Se acabó por fin el tema de la tenencia. Era el último año de gobierno, tanto de Felipe Calderón como de Juan Sabines. Terminan su gobierno y cuando inicia el nuevo gobierno, en el caso del estado de Chiapas, el gobierno del exgobernador Manuel Velasco, el exgobernador Manuel Velasco nos dice, ¿saben qué? Va de nuevo la tenencia y va de nuevo porque las finanzas públicas no están bien y el exgobernador Sabines nos dejó un gran espacio que no podemos llenar con el tema de los recursos públicos. Es decir, necesitamos la tenencia porque de lo contrario no vamos a poder construir escuelas, hospitales, atender diferentes causas públicas. Y nos regresan la tenencia para el 2013, si no me equivoco. Cuando pasa eso, y aquí es donde viene la desobediencia civil, en varias partes del estado y en el Soconusco acá, en la zona de Tapachula, fue quizá la parte más fuerte, se agruparon diferentes personas en donde dijeron no a la tenencia, no la vamos a pagar. Es decir, el gobierno ya había establecido que tenía que volverse a pagar la tenencia, es decir, ya estaba de forma legal, era legal que te cobraran la tenencia. Sin embargo dijeron no, y aquí viene, no, ¿por qué? ¿Es un desafío abierto y público a la ley? Sí, por razones de conciencia. ¿Por qué? Porque no era válido que te estuvieran haciendo nuevamente, que te estuvieran cobrando nuevamente un impuesto que de por sí, de origen, ya estaba viciado, que ya lo habían quitado y ahora que te lo volvían a poner. O sea, parecía un juego en donde el gobernante no estaba tomando en cuenta el sentir del gobernado. Y entonces
viene una oposición muy fuerte por parte de personas con automóvil en el Soconusco que empezaron a poner mantas espectaculares, calcomanías en los carros, que todavía los pueden encontrar, donde había una manita así que decía no a la tenencia, y no a la tenencia, y no a la tenencia. Y esta es la hora que no han pagado la tenencia vehicular desde el 2012. ¿Sí? No lo pagaron, decidieron no pagarlo, desobedecer al Estado, porque considera que lo que está haciendo es algo que va en contra de la ciudadanía, en contra del gobernado, por un tema de creencias, en este caso no una creencia religiosa, pero sí una creencia moral y de conciencia, es decir, eso está mal, y por lo tanto, si el Estado es una figura creada, es un ente creado para el beneficio de la sociedad, porque ahora me está afectando. ¿Cómo está el juego? Un día me dices que no, al otro me dices que sí tengo que pagar, cuando está viciado de origen el tema de la tenencia. Entonces, esa fue la desobediencia civil que, repito, se dio aquí en esta zona, al grado de que después Manuel Velasco, ya 2 o 3 años después, dice, quitamos la tenencia. Y por parte de Hacienda han querido seguir cobrando a todas estas personas que no pagaron, con algunos acuerdos, no, págame nada más hasta la 2015, etcétera. Pero ellos dijeron, no pago, y no pago, y no pago. Y siguen sin pagar. Lo más probable es que esos carros, como van quedando ya en desuso por los años, pues ahí van a quedar en algún lugar ya inservibles, y no se pagaron las tenencias. Y repito, mientras no sea un retén donde te revisen tarjeta de circulación, pues no vamos a saber si un carro pagó o no pagó tenencia, ¿no? O que tenga un choque o algún accidente. Entonces, la desobediencia civil se da de esa manera. México también tuvo en su momento, cuando estaban financiándose las guerras en ese primer siglo del país independiente, se cobraron impuestos por tener ventanas. Los mexicanos de aquella época muy astutamente lo que hicieron fue cerrar ventanas, ¿no? O sea, si me ibas a cobrar por tener ventanas, pues cierro las ventanas. Hoy en día muchas personas dicen, ¿por qué me van a cobrar un impuesto más alto por el alimento de una mascota como podría ser un perro o un gato? Hay muchos que consideran un perro o un gato como parte de la familia, es decir, llegan a tener tanto cariño por una mascota que la llegan a convertir en parte de su familia, y anteriormente no tenían un impuesto que se le agregó hace como 2 años, si no me equivoco, al alimento de las mascotas, porque fueron considerados artículos de lujo. Es decir, ese digamos fue el razonamiento del legislador para colocar un impuesto un poco más alto en el tema de la alimentación de las mascotas. Entonces el razonamiento de las personas es, no, ¿por qué tengo que pagar eso si este animalito me da felicidad y es como parte de la familia? Yo tengo que pagar más para alimentarlo, ¿no? Entonces el tema de la desobediencia civil en eso se sustenta, en desafiar pública y abiertamente la ley, porque consideras que está mal lo que está haciendo el Estado. ¿Es legal lo que hace el Estado? Sí es legal porque está en la ley, pero no es justo, y esa es la parte clave. No es lo mismo que esté en la ley a que necesariamente sea justo. Hay leyes que han afectado a las comunidades en las dictaduras, y hay leyes que han sido justas. Entonces aquí el ciudadano dice, voy a desobedecerte como Estado, porque aunque está en una ley y es legal, es injusto, me estás afectando. Tu visión de gobierno es mala y por lo tanto te vamos a desobedecer. Y están los ejemplos que les comenté ahorita. Y la no resistencia, dice, su objetivo es despertar la simpatía pública y forzar a la vergüenza, al contrario, obligándola a hacer concesiones. Bueno, el mejor ejemplo de no resistencia se dio precisamente en la independencia de la India. Lo que hoy es la India y 2 países más, Bangladesh y Pakistán, eran una sola colonia de los británicos, es decir, de los ingleses, de Inglaterra. Y después de la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial, viene un proceso en el cual Mahatma Gandhi, un hindú, que había sido educado por los ingleses, pero no, si ustedes ven la imagen de Gandhi, pareciera un hombre pobre, pero realmente no lo era una persona educada, pues con cierta solvencia económica dentro de esta colonia británica, que a través de mucha inteligencia, astucia, logra la independencia de la India sin disparar un solo tiro, y ese es lo raro, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pues era un gran líder. Para empezar, tuvo que convencer al pueblo de que era el momento oportuno de buscar la independencia de Inglaterra. Inglaterra venía de un momento de debilidad en el aspecto de que había peleado la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, y aunque nunca los llegaron a ocupar, es decir, los nazis nunca los lograron doblegar, pues sí los debilitaron, ¿no? Entonces era un momento donde también los temas internacionales se estaban juntando para ir acabando con todo lo que sonara colonia, es decir, la opresión del hombre por el hombre en temas de colonización ya como que no sonaban bien a nivel mundial. Entonces aprovecha ese momento de la historia y convence a los ciudadanos de su país, de esa colonia en su momento, para buscar la independencia, pero él sabía que no tenía armas para poder pelear contra los ingleses.
Inglaterra, aunque debilitado, seguía siendo una de las potencias más grandes del mundo, y lo decide hacer de la siguiente manera. Les dice, bueno, ¿qué es lo que más necesitan de nosotros? Nuestra mano de obra y las riquezas naturales. Bueno, empecemos por no darles la mano de obra y pues no trabajemos para ellos, les toquemos lo que más les duele, la parte económica. Entonces empiezan a dejar de trabajar para los ingleses. Aquí se preguntarían, bueno, ¿de qué van a comer? Bueno, se fueron a lo básico, ¿no? Pues trabajemos, comamos de la agricultura, vistamos de los textiles que puedan hacer aquí las personas, las mujeres que saben de esto, pero vamos a resistir de forma pacífica, porque no vamos a tirar balazos, pero tampoco vamos a acceder a lo que ellos quieren. Y la siguiente, no les compremos productos, no les vamos a comprar sus productos. Como a los ingleses ya les tocaron, en este caso, el bolsillo, que era lo que les dolía más en un tema colonial, empiezan ellos todavía, los hindús, a hacer tomas simbólicas de las diferentes empresas o fábricas, en donde se colocaban en la parte de afuera, como haciendo una toma sin armas de la empresa. Y pues los ingleses mandaron a sus fuerzas armadas a que no permitieran eso. Entonces hay videos por ahí que van a encontrar donde es muy fuerte como los ingleses veían que avanzaban hacia ellos filas de hindúes, y como tenían la orden de no dejarlos pasar, los tenían que golpear, porque pues, no los podían dejar pasar. Entonces un militar golpeando a uno que no se defendía, quitaban, venía otra fila, tenían que golpear a la siguiente fila, y así sucesivamente. Imagínense cómo se sentía un militar golpeando a gente que no se defendía. Por supuesto que el militar tiene un código de honor, un código de ética, y si venía de la Segunda Guerra Mundial, en donde se hablaba de que los nazis eran los malos, los nazis eran los opresores, imagínense cómo se sentían esos soldados ingleses golpeando a gente que no se defendía, a gente que estaba mal comida y que lo que querían era la libertad, sobre todo. Entonces se veían muy mal, se sentían muy mal. Lo que pasó con esto es que todos los medios internacionales voltearon a ver a la India y hicieron ver a Inglaterra, y como dice acá, cayó en la vergüenza. Dice, objetivo de despertar simpatía pública. Gandhi despertó la simpatía pública del mundo entero, porque aparte se puso en huelga de hambre. Él primero era el que se iba a morir de hambre si no se daba la libertad de la India, forzando la vergüenza al contrario. ¿Cuál era la vergüenza de Inglaterra? Pues se le estaba mostrando al mundo que ahora los ingleses se estaban convirtiendo en los alemanes que ellos combatieron en su momento. Si te quejabas de los nazis porque iban contra las libertades, pues ¿qué estabas haciendo tú? Lo mismo, pero ahora sobre una comunidad, una colonia. Entonces terminan los ingleses por acceder y darle la independencia a la India. Obviamente Gandhi comienza a comer nuevamente, sale de la huelga de hambre y se logra la independencia de la corona británica de estos tres países que después se separan, que es precisamente la India, Bangladesh y Pakistán, pero con mucha inteligencia. No resistencia, es decir, ellos no dieron un golpe. Es más, cuando los querían golpear, los golpeaban y resistieron, pero lograron el objetivo, que fue precisamente la independencia de uno de los países más grandes y habitados de la humanidad. Entonces, la desobediencia civil, la no resistencia, si se dan cuenta, implica inteligencia, valentía y obviamente mucha creatividad, al grado de que se logró independizar un país muy grande sin el uso de las balas. Bueno, en la siguiente clase veremos lo que es la disrupción. Que tengan muy buen día.